Bueno, en primer lugar, agradeceros a vosotros el interés por realizar esta entrevista, y siempre es un placer poder intervenir en vuestro medio para poder comunicar la acción de gobierno y nuestra posición política. Por un lado es una obligación el que os respondamos, pero por otro lado también de verdad es un placer poder hacerlo. Y en segundo lugar, lo que estáis manifestando forma parte de por desgracia, uno de los muchos casos de desahucio que hemos tenido tanto en Vicálvaro y tenemos en el distrito de Latina y en el conjunto de la ciudad de Madrid y en todo el Estado español. Es absolutamente increíble que en el momento actual tengamos todavía este tipo de situaciones de manera habitual en nuestra sociedad. Y en la sociedad madrileña y en el municipio de Madrid hay gente en situación de exclusión social y en situación de pobreza máxima que pierde su vivienda, y cuando hay circunstancias concretas desde el ámbito de la protección de derechos humanos que son esgrimidas por los colectivos en defensa de la vivienda y por las propias víctimas de esta situación, y en este caso el Comité de Derechos Humanos ha expresado de manera clara que hay condiciones para suspender el desahucio. Lo que no entendemos desde el Ayuntamiento de Madrid, desde la Junta Municipal del Distrito de Vicálvaro, es que el juzgado tarde en suspender un desahucio que está claramente inhabilitado desde el punto de vista de la legalidad internacional. Y bueno, pues evidentemente lo que ha hecho la Junta Municipal de Vicálvaro ha sido personarse en el juzgado, no solamente enviar una carta, sino personarse y indicar que hay elementos suficientes como para que esa suspensión se produzca. Y bueno, pues por supuesto, aparte de las correspondientes reuniones con Soraya, con el entorno familiar de la misma y de los colectivos que están apoyando, y a los que aprovecho para agradecer muchísimo esa tarea en defensa del derecho a techo de Soraya y de tantas otras personas. En el momento actual esperamos que lo que estamos haciendo desde el punto de vista de las instituciones, de la propia Soraya y de los colectivos en defensa de los afectados por este grave problema de vivienda, pues esperamos que el juzgado actúe en consecuencia, suspenda y podamos tener el tiempo suficiente para resolver un problema que es el de la alternativa habitacional, que es a lo que os referíais. Es algo extremadamente urgente, pero recuerdo también que el Ayuntamiento no tiene la competencia en materia de vivienda, es una competencia que tiene la Comunidad Autónoma de Madrid, y como bien sabéis, pues el Ayuntamiento lo que tiene que hacer es intentar resolver las emergencias, y competencialmente ocurre mucho que otras administraciones no están siendo capaces de abordar. En este caso, no digo que la competencia sea de otro para echar balones fuera, sino para que se reconozca el papel que cada administración tiene en esta situación. Los servicios sociales de Vicálvaro están en contacto, reunidos de manera periódica con Soraya para intentar buscar una alternativa dentro de la incapacidad que tenemos para proporcionar la más adecuada, que sería que tuviera una vivienda para ella y para sus 3 hijos. Bueno, yo creo que desde luego a la hora de hacer balance me da un poquito de rubor el poder calificar, y no lo voy a hacer, la gestión que mi equipo y yo hemos realizado en ambos distritos, ¿no? Y en el conjunto, en el gobierno de la Ciudad de Madrid, pero lo que yo creo que eso deben hacerlo los ciudadanos y ciudadanas, y yo sé que lo hacen además de manera habitual, pues porque asisten a los plenos muchos ciudadanos y ciudadanas, o a los foros locales, o nos paran por la calle para decirnos cosas unas veces buenas y en otras ocasiones críticas, pues acerca de cómo no tenemos arreglado un determinado bache, una acera, un jardín o la limpieza de las calles. Y tenemos, evidentemente, y empiezo por lo negativo, tenemos aspectos de nuestros distritos y del conjunto de la Ciudad de Madrid, lo haría extensivo, que evidentemente no hemos sido capaces de resolver en la medida en que nosotros querríamos. Nos hubiera gustado el haber podido tener los recursos y las capacidades para actuar mucho mejor en materia de conservación de parques y jardines, o en materia de conservación de vías públicas, o de la limpieza de las calles. Y también hay que decirle a la gente que no es poner excusas, explicar por qué ocurre eso. Cuando un equipo de gobierno se encuentra contratos ya blindados que tienen mucha dificultad para ser modificados, la capacidad de actuación en el corto y el medio plazo se reduce mucho. Y ese es el elemento y el talón de Aquiles, y lo que de alguna manera entiendo que es lo más negativo de la gestión del conjunto de la Ciudad de Madrid, y también, en mi caso,
del distrito de Vicálvaro y de Latina. Hay determinadas actuaciones que no hemos sido capaces de llevar a los puntos, a los objetivos que nos habíamos propuesto, precisamente porque nos hemos encontrado la dificultad contractual de poder ejecutar esas medidas. Me hubiera gustado poder haber tenido unos mejores resultados en las áreas que os he descrito. Sin embargo, lo que sí que creo que hay que reseñar como un logro muy importante es que ha habido muchísimos más recursos económicos, que al final eso se traduce en políticas públicas mejores, tanto en un distrito como el otro. Han mejorado sensiblemente los presupuestos de Vicálvaro y de Latina cada uno de los ejercicios. Y eso lo que también hay que tenerlo en cuenta y ponerlo en perspectiva, y que se ha realizado a pesar de la hostilidad de otras administraciones públicas que, en este caso, cuando ha estado gobernando el Partido Popular en el gobierno central, pues lo que ha intentado es hacernos oposición, pues intentando bloquear las actuaciones que realizábamos, pues, por ejemplo, en Vicálvaro y en Latina. Y eso ha ralentizado actuaciones que estábamos haciendo. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, que las obras del Polideportivo de Vicálvaro, cuya primera fase ya hemos inaugurado y ya están disfrutando los vecinos y vecinas del distrito, pues hubiéramos podido terminar ya en este mes la segunda fase, y la segunda fase empieza ahora, con lo cual, bueno, pues ese retraso pues, me queda mal sabor de boca, pero me queda un enorme gusto y un enorme placer de ver cómo un polideportivo, un centro deportivo municipal que lleva 35 años sin avanzar, pues bueno, pues ha tenido una inversión potentísima, y además que los usuarios y usuarias, tanto de la piscina como de la pista de atletismo o como de los campos de fútbol, pues bueno, pues muestran pues un elevado nivel de satisfacción ante las actuaciones realizadas. En el caso de Latina exactamente igual, tenemos un reto también en las instalaciones deportivas a la hora de mejorar el centro deportivo más grande de toda la ciudad, que es el de Aluche, y bueno, pues esas obras que están siendo realizadas tienen un problema, y es que las obras generan las lógicas molestias a los usuarios también, incluso en verano, que hemos tenido algunas dificultades con vestuarios provisionales, pero la enorme ventaja de que vamos a tener un centro deportivo municipal de Aluche pues, bueno, pues en unas condiciones excelentes en los próximos meses. Y bueno, pues esos son los elementos que yo entiendo que son positivos. O sea, no consideramos que hayamos podido alcanzar el máximo de los planteamientos teóricos que, bueno, pues que soñábamos en junio del 2015, pero creo que hemos dado pasos adelante de manera muy significativa. En relación a eso, bueno, pues la comunicación con los agentes sociales, con los movimientos vecinales, con los colectivos que trabajan y luchan por la ciudad en diferentes lugares, yo creo que en ese sentido es bueno, pues muy adecuada. O sea, las puertas de los despachos han estado abiertas y hemos tenido una comunicación continua, tanto en Vicálvaro como en Latina, bueno, pues con los colectivos. Antes hablábamos de un problema como el de la vivienda, y los colectivos vecinales que llevan décadas luchando por un Madrid mejor, ¿no? Bueno, pues evidentemente con asociaciones de todo tipo que lo que intentan de alguna manera es construir ciudad, y yo creo que son, bueno, pues tienen un papel absolutamente fundamental, y sentían, bueno, pues una falta de escucha que yo creo que, vamos, tengo la absoluta certeza, porque también lo comunican, que han visto un cambio muy sensible a la hora de cómo la administración pública, teniendo en cuenta todas nuestras carencias y nuestras dificultades a la hora de ser ágiles, a la hora de responder a los problemas, pero desde luego nos sienten más cercanos ahora que antes, y yo creo que eso es muy positivo. Bueno, eso es una realidad que no tenemos que irnos a esos desarrollos de los que voy a hablar a continuación. Yo pienso en nuestros vecinos y vecinas del Cañaveral, que es un desarrollo ya consolidado y en el que ya vive gente y que desgraciadamente no tienen los servicios públicos, no que merecen, sino que tienen derecho a ellos, y esos servicios públicos no los tienen. Pero en este caso es una competencia, por ejemplo, de la comunidad autónoma el hecho de que haya coles allí, y no los hay. Y no los va a haber en el corto plazo, porque no parece que los presupuestos de la Comunidad de Madrid hayan recogido y contemplado eso, o que haya transporte público. Acabamos de conseguir la línea de la MT para el Cañaveral, recientita, que ha sido una lucha de año y medio. Evidentemente eso también me permite enlazar con lo que son los desarrollos del sureste, y que Vicálvaro tiene un amplio porcentaje de ese desarrollo urbanístico absolutamente ilógico desde todos los parámetros que uno lo quiera analizar. Porque no es cuestión de que las administraciones públicas califiquen un suelo como urbanizable,
es que además tienen que ser conscientes y coherentes con lo que eso supone. Y no puede ser que enviemos a los ciudadanos y ciudadanas a vivir como si fueran colonos en el antiguo oeste. Que eso es lo que parece que pretende la forma de actuar pues el Partido Popular o Ciudadanos. Quieren que se haga un desarrollo extensivo de la ciudad que es absolutamente ruinoso desde el punto de vista económico hasta para la propia conservación de los territorios. Para que la gente se haga una idea, el IBI que pagarían los propietarios que construyeran y que tuvieran sus casas en los desarrollos del sureste no daría para pagar más de un 60-65% lo que es el mantenimiento de la ciudad tal y como está planteada. ¿Cómo lo vamos a hacer si además de mantener la ciudad hay que construir las infraestructuras, no solamente escuelas infantiles, que sería por ejemplo una cosa que sería competencia del ayuntamiento, sino el transporte público, las infraestructuras deportivas, etcétera, etcétera, etcétera? Hay que hacer las ciudades teniendo en cuenta no los intereses de determinados privilegiados que tienen la propiedad del suelo, sino los intereses generales. Claro que la ciudad tiene que crecer, pero tiene que crecer de una manera planificada y ordenada, entre otras cosas, para que no se produzcan este tipo de situaciones que vecinos y vecinas del Cañaveral saben, porque nos hemos reunido y estamos buscando fórmulas para intentar agilizar cosas bastante evidentes. Se quiere más suelo, o sea, que se urbanice más suelo, cuando el que ya está urbanizado no se le están dando los servicios que merecen. Y cuando además existen instrumentos legales que impedirán en el corto y medio plazo el que se puedan realizar ese tipo de infraestructuras. O sea, que de alguna manera, incluso aunque tuviéramos la voluntad y el dinero, no nos dejan hacerlo. Es algo que es sensiblemente mejorable. Yo creo que lo que hay que lanzar es un mensaje a todos los vecinos y vecinas, por ejemplo, en el caso de Vicálvaro, que no están en lo que son los barrios históricos de Vicálvaro, y que en este caso estamos hablando del Cañaveral, o nuestros vecinos y vecinas de La Cañada, pues que necesitamos que ese tipo de relación, de unión con lo que es bueno, pues, el casco histórico de Vicálvaro, pues sea una realidad. Las personas que viven en el Cañaveral tienen ha pasado tiempo hasta que han podido tener un acceso más o menos directo a poder ir a hacer una gestión a la Junta Municipal, porque había que hacerse una excursión casi por toda la comunidad autónoma, permitidme la broma, para poder llegar al distrito de Vicálvaro. Y en transporte, ya digo, la línea de la MT ha sido una cosa que nos ha costado sudar sangre, y eso no puede ser. Por lo tanto, lo que hay que instar es que haya desarrollos urbanísticos que vayan acompañados de las correspondientes infraestructuras. No, yo evidentemente me remito a lo que ha dicho la delegada, mi compañera Inés Sabanés, y evidentemente hay una conciencia general en la ciudad de Madrid y especialmente en las zonas no solamente del municipio, sino también de municipios vecinos que sufren los efectos de la incineradora, bueno, pues de que a futuro debemos buscar otro modelo. Pero yo lo que también lanzo es la idea de que, además de buscar, diríamos, otra forma, otra ubicación o otra forma, lo que tenemos que ver es cómo y de qué manera resolvemos esa fuente, parece que inagotable, de generación de residuos que es la ciudad de Madrid. Y evidentemente, en la medida en que no mejoremos eso, cualquier tipo de medida paliativa podría ser o podría suponer solamente trasladar el problema de un lugar a otro. Yo podría decir, bueno, pues qué bien que Vicálvaro, pues de manera colateral, pues sufrirá menos si la incineradora termina yendo a otro sitio, pero creo que eso es una visión miope de la realidad. Yo lo que creo es que evidentemente lo que hay que cumplir es la normativa, tanto la internacional como la estatal, que nos obliga a que no sea un problema para la salud pública la existencia de cualquier método de gestión de los residuos de la ciudad. Sí, bueno, si incorporamos las inversiones financieramente sostenibles a aplicar, entonces sí. Es verdad que el análisis a la hora de la comparación de presupuestos se ha complejizado en esta última etapa, en el gobierno de ahora Madrid, porque al final, como no nos han dejado invertir solo por la vía presupuestaria ortodoxa, sino que hemos tenido que utilizar los remanentes de tesorería con inversiones financieramente sostenibles, el hacer la comparativa sin tener en cuenta este aspecto es hacer trampas al solitario. Es que ha habido en el conjunto de la Ciudad de Madrid 700 millones de euros de inversiones fuera de presupuesto, ¿vale? Y el ciclo de los 4 años va a ser el históricamente más elevado que ha tenido la Ciudad de Madrid en cuestión de inversión, excluida el macroenterramiento de M30, ¿vale? Pero no vais a encontrar 4 años de inversión más diseminada, más repartida por toda la ciudad, y bueno, pues con un efecto más de reequilibrio territorial, como ha ocurrido en estos 4 años. Ni en
cantidad ni en número de proyectos, pero hay que tener en cuenta lo que es puramente presupuestario y lo que se incorpora procedente de los superávit de años anteriores, que eso es lo que hemos hecho ya popular, las inversiones financieramente sostenibles. ¿Qué ocurre? Que utilizar ese tipo de herramientas ralentiza, también lo indicaba antes, además de la parte de oposición política que hemos tenido con recursos judiciales para intentar bloquear las inversiones, el propio instrumento de las inversiones financieramente sostenibles obliga a un retraso en la tramitación de los proyectos, porque es necesario que haya sido realizada la liquidación del presupuesto del año anterior y demás. Entonces, todo eso lo que ha sido es una forma de poner palos en las ruedas para arreglar las calles, y eso a mí me da mucha pena, mucha lástima, porque el problema no se lo están poniendo al concejal presidente del distrito de Latina o de Vicálvaro, se lo están poniendo a los vecinos y vecinas de Madrid, aunque realmente el que tenemos o los que tenemos obligación de dar explicaciones y contar lo que está pasando, pues somos los que tenemos la responsabilidad de gobierno. Pues yo creo que los números son en este caso claramente definitorios de lo que ha pasado. Me parece que tenemos que hacer una clara visión crítica a la hora de que no ejecutamos un porcentaje como el que querríamos del presupuesto. Pero lo que hay que hacer es mirar los números y compararlos con los años anteriores. Mira, el año que yo llegué a la Concejalía de Economía y Hacienda, en el conjunto de la Ciudad de Madrid se habían hecho 17 millones de euros en inversiones financieramente sostenibles. 17 millones de euros es lo que se había gastado. Se presupuestaron 40, pero da igual lo que se presupuestara, se hicieron 17. El año pasado fueron 220 millones de euros, de 17 a 220. Esa es la diferencia. Que me digan si nuestra gestión no ha sido la adecuada, cómo se podría calificar la anterior. Y yo lo que digo es que, claro, es que nuestra aspiración no era hacer 220, queríamos hacer más. Claro, queríamos hacer más, pero para, evidentemente, haber hecho más, hubiera ayudado, permítanme la ironía, el que no pusieran recursos ante el Tribunal Contencioso Administrativo y se paralizaran las obras en el mes de octubre. Claro, que los mismos que hacían ese tipo de oposición, de intentar paralizar las obras o la compra de desfibriladores para los mercados, por poner una cosa que no es una obra. Bueno, pues los mismos que recurrían ante el tribunal ese tipo de cosas, critiquen que las hacemos lentas, me parece un poquito fuera de lugar. Pero vamos, yo creo que tenemos que estar satisfechos de haber incrementado, multiplicado por 7 la inversión en ese concepto y decir que nos hubiera gustado multiplicarlo por 14. Sí, es verdad. Pero solo lo hemos multiplicado por 7. No es un tema de corto plazo, es un tema de medio y largo plazo, porque bueno, yo soy vecino de Aluche, soy vecino de este distrito, pues desde que nací, y la A5, hacíamos un acto y lo explicábamos de esa manera, siempre fue una brecha, un tajo en mitad del distrito, que deja separados a nuestros vecinos y vecinas de los barrios de Campamento y Batán, de Lucero o Aluche, ¿no? O sea, es una verdadera brecha, sí, superada, en este caso por abajo, por pasos subterráneos, que no evitan la brecha. Y la gente nos tiene que entender, y desde luego los vecinos y vecinas de la zona lo saben bien. Y saben bien también lo que supone en cuestión de que una arteria con tantísimo tráfico, los problemas pues de ruidos, de contaminación ambiental. Hay que cambiar el modelo de movilidad en esta ciudad, pero no lo dice el concejal de Latina, lo dice cualquier persona con sentido común, y nos lo dice la Comisión Europea, que nos ha multado al Estado español por superar los niveles de contaminación y decir que esto hay que cambiarlo. Una forma de cambiarlo, lógicamente, pasa por convertir esa brecha en algo traspasable de manera sencilla. Y la gente, si ve la parte que constituye el Paseo de Extremadura, para que nos hagamos una idea, desde el Alto de Extremadura hasta el río, verá que eso no es una brecha. Bueno, pues queremos convertir la A5 desde Cuatro Vientos hasta el Alto de Extremadura en el mismo paso más amable que supone el Paseo de Extremadura a partir del Alto de Extremadura. Y yo creo que eso va a ser muy positivo para vecinos y vecinas, pero va a ser muy positivo para el conjunto de la movilidad en la Ciudad de Madrid. Ahora, cambiar ese tipo de parámetros, ese tipo de conductas, lleva tiempo y cuesta más que dinero, que también, evidentemente, las actuaciones que se tienen que llevar a cabo,
bueno, pues los parámetros de conducta de vecinos y vecinas, pues, y de gentes que vienen de fuera de Madrid y que habitualmente entraban en coche, y a lo mejor tenemos que buscar otras fórmulas que permitan que no utilicen el coche, porque la forma no es meter más coches en Madrid, no caben más coches dentro de la ciudad de Madrid, y lo que hay que hacer es darle alternativa a la gente. Ese es el planteamiento, es un planteamiento que no se resuelve en 4 días y que estamos en la primera fase de actuaciones en la A5, que esas ya han comenzado, pero estamos hablando de algo que tiene un recorrido mucho más allá que este mandato. Estamos hablando de proyectos de ciudad, y proyectos de ciudad que tienen, ya digo, bueno, pues un periodo de implantación largo, y que estoy absolutamente seguro que dentro de unos años nadie cuestionará que este tipo de actuaciones se han realizado, como creo que nadie cuestiona ahora mismo si se pasa por el Parque del Retiro y piensa que es que ya hace unos años es que pasaban los coches por en medio, o por la calle Fuencarral o por la calle Preciados. Nadie quiere ya ese modelo, y por otra parte es que aunque quisiera la gente ese modelo es imposible. Bueno, yo en primer lugar decir que yo no voy a discutir las percepciones, no es un tema de percepciones, pero los datos que las juntas de seguridad y los consejos de seguridad en los que participa no solamente este concejal presidente, sino también Policía Municipal, Cuerpo Nacional de Policía y los grupos políticos, los datos y las estadísticas no dicen que se haya producido ningún repunte peligroso de la delincuencia, los hechos denunciados. Eso no es una realidad, independientemente de que haya alguna fuerza política que esté intentando agitar ese tipo de banderas. Pero la realidad, desde el punto de vista de los datos del Cuerpo Nacional de Policía, por cierto, competencia, en este caso de delegación de gobierno, que tiene otro signo político que no es el mío, y de Policía Municipal, no dicen eso. Ahora, yo no negaré jamás que hay vecinos y vecinas, y además en situaciones muy puntuales y en lugares muy puntuales, en los que existen problemas. Algunos problemas son de orden público y otros son de convivencia. Y ambas cosas hay que resolverlas, pero es verdad que no las resuelven, ni se resuelven de la misma manera, ni las resuelve la misma administración. Yo creo que, digo, lo que sí que depende de nosotros y nosotras como Ayuntamiento de Madrid es impulsar actuaciones que permitan abordar esos problemas de convivencia o problemas que tienen que ver con salud pública derivados de toxicomanías o de pequeños tráficos de droga o problemas de limpieza derivados de determinadas formas de vida en determinadas zonas. Y eso lo estamos abordando con actuaciones concretas que van en varias vías. Vías de intervención social, vías de actuación de Policía Municipal, combinadas con actuaciones del Cuerpo Nacional de Policía cuando hay un tema delincuencial, y esa intervención social que no tiene efectos inmediatos, y lo podemos asegurar, ha sido no solamente ideada en la Junta Municipal, ha sido hablada con las asociaciones vecinales, explicitada con las mismas asociaciones vecinales en reuniones correspondientes y vista la utilidad por las mismas para ponerlas en marcha. Por lo tanto, yo creo que vamos por muy buen camino. Vamos por buen camino sabiendo que tenemos un problema. Tenemos un problema fundamentalmente basado en que hay mucha gente en riesgo de exclusión social o en exclusión social que vive en nuestro distrito. Y ese es el verdadero objetivo que tiene que tener una administración local como la madrileña, es resolver el problema que hace que luego haya otros problemas. Y, evidentemente, eso pasa también por incrementar el presupuesto que, como atención prioritaria y a la emergencia, tiene que dedicar el Ayuntamiento de Madrid. Y me siento orgullosísimo de haber participado y haber formado parte de un gobierno que lo que ha hecho ha sido incrementar ese gasto social, esa inversión social, tanto en el distrito de Vicálvaro como en el distrito de Latina. Esos efectos se notan muchos a corto plazo, pero lo más se va a notar a medio plazo. Y me voy a sentir orgullosísimo de que se note. Bueno, no es algo que sea de este momento, se lleva negociando, digo un poco por ponerle un contexto, yo creo que es un planteamiento que tanto el Ayuntamiento de Madrid como otros ayuntamientos importantes y la propia Federación Española de Municipios y Provincias ha dejado de manifiesto pues desde el año 2015. Desde el otoño de 2015 he tenido el placer, bueno, iba a decir en este caso no ha sido el placer porque ha sido pelear por cosas muy complicadas, pero de pelear por intentar modificar una normativa absolutamente injusta con los ayuntamientos, con todos, especialmente con el de Madrid.
Y yo creo que bueno, pues los avances que se han ido consiguiendo, incluso sin la modificación de esa normativa, que todavía no está realizada, yo creo que nos tienen que hacer sentir optimistas. Yo creo que el trabajo que se ha realizado, entre otros por el Ayuntamiento de Madrid, ha permitido que quede muy claro que ese tipo de actuación, ese tipo de corsé normativo no tiene ningún tipo de sentido y que algo tan árido como la regla de gasto, los planes económicos financieros, hayan terminado siendo casi, iba a decir, menú diario para medios de comunicación y para gente en la ciudad de Madrid, lo que revela es que hemos sido capaces de poner en el candelero algo que era realmente importante. Árido desde el punto de vista económico, pero que luego se traduce en programas sociales, en que arreglemos las calles, en que los parques y jardines estén como debieran estar. Ese tipo de cosas son bueno, pues consecuencia de esa normativa árida y de ese tipo de planteamientos. Ahora mismo, en la situación de negociación con el Grupo Socialista, ese grupo de trabajo, en el momento actual, todavía no se ha reunido. Empiezan la reunión precisamente mañana. Entonces, yo quiero ser optimista en el ámbito de lo que van a ser las modificaciones de competencias de administraciones locales, porque hemos estado trabajando, cuando el gobierno socialista no era gobierno y era oposición, hemos estado trabajando coordinadamente para conseguir determinadas modificaciones que son muy sencillas de ejecutar. Por lo tanto, nadie entendería que lo que hemos sido capaces de hacer cuando el gobierno socialista no era gobierno, no sean capaces ahora de ejecutarlo, ahora que sí que tienen la capacidad de realizarlo. Por lo tanto, yo soy muy optimista en esa parcela. En otras, quizá a lo mejor es más complicado llegar a acuerdos con el actual gobierno socialista. Yo entiendo que en las modificaciones a la hora de entender, por ejemplo, la regla de gasto y esas limitaciones para que los ayuntamientos puedan gastar el dinero que tienen, estoy absolutamente seguro de que terminaremos llegando a un acuerdo. En cuanto a la posición en este sentido, se ha tirado de huello tanto por Podemos como por el PSOE diciendo que, bueno, que estas medidas que se están negociando lo único que pretenden es subir el gasto público y vamos a volver al punto de retorno, que hace más gasto, gastando más de lo que se ingresa, para, digamos, ¿qué postura tiene usted para, digamos, quitar esa crítica? Yo soy defensor del gasto público. Claro, lógicamente, por mi posición ideológica, yo defiendo el gasto público. Y me parece aberrante quienes, pretendiendo ser enemigos del gasto público, se presentan a unas elecciones. Si no quieren que haya gasto público, que no se presenten y se dediquen al sector privado. Y ahora, acabando la broma, decir que si algo ha demostrado el equipo de gobierno de Ahora Madrid es que hemos hecho compatible un incremento de la inversión y el gasto social, como he dicho previamente, no solo en 2 distritos, sino en el conjunto de la ciudad de Madrid, y lo hemos hecho compatible con superávit fiscal y con bajada de deuda. Superávit fiscales todos los años superiores a los 1.000 millones de euros. De hecho, en el acumulado, yo he firmado liquidaciones, como concejal de Economía y Hacienda, de superávit de 3.700 millones de euros. El señor Montoro ha firmado presupuestos con déficit acumulados de 404.000 millones de euros. Y se supone que él defiende la estabilidad presupuestaria y yo soy un manirroto. Creo que no tiene mucha lógica. Creo que los que defendemos la estabilidad presupuestaria somos los que hemos, de verdad, llevado a cabo políticas de control del gasto improductivo y de la expansión del necesario. Había que eliminar partidas de gasto, hay mucho gasto público innecesario. Sobran coches oficiales. Sobran, por ejemplo, gastar dinero en arrendamientos para estar bueno, pues ocupando edificios cuando tenemos edificios municipales que no están puestos en carga, en uso. Ese tipo de cosas sobran. Sobra pagar gasto financiero. Nosotros nos encontramos cuando llegamos, el año anterior se pagaban en esta ciudad 340 millones de euros de gasto financiero. Y este año pasado, 100. Ha habido 240 millones de euros anuales de reducción de intereses que iban a embolsar las cuentas de resultados de los bancos. ¿Quién defiende el incremento del gasto público? Pues lo defiende el Partido Popular y Ciudadanos con sus políticas. Nosotros defendemos la gestión racional del gasto público y, por supuesto, la expansión de las políticas públicas en las cosas que tiene que hacer un ayuntamiento como el de Madrid. Un ayuntamiento como el de Madrid tiene que proveer de escuelas infantiles, de una calidad absolutamente excepcional, de centros de mayores,
de servicios sociales, de atención a la dependencia, de atención, ya digo, a nuestra población en materia también de instalaciones deportivas, y tiene que hacerlo de una manera, bueno, pues ya digo, prestando los mejores servicios públicos. Y eso no tiene precio. No, yo respeto profundamente la organización de un ayuntamiento como el de Madrid y cómo está la legislación, pues los alcaldes o alcaldesas nombran, delegan funciones y cuando deciden cesar a alguien tienen todo el mismo derecho que cuando les nombran. Por lo tanto, respeto absoluto a las decisiones que han tomado otros u otras y en este caso la alcaldesa de Madrid. Yo siempre respetaré y apreciaré a Manuela por lo que ha significado de cambio para esta ciudad. Evidentemente, yo considero que la postura que hemos defendido, quienes hemos querido avanzar en una determinada línea de política, bueno, pues que permitiera que Madrid gastara el dinero que tenía para mejorar la ciudad, y que eso suponía un enfrentamiento con el Ministerio de Hacienda, pues me siento orgulloso de haber participado en una mejora, en este caso de la gestión de la Ciudad de Madrid, en la parte que a mí comporta. Y bueno, pues que evidentemente me hubiera gustado que eso hubiera acabado de otra manera, pero yo creo que ha sido muy efectivo desde el punto de vista político los retos que hemos conseguido alcanzar desde la Ciudad de Madrid. Y yo creo que en ese sentido, no este concejal ni el equipo que ha sido partícipe de poder llevar esto adelante, sino el conjunto del equipo de gobierno, hemos demostrado que hay otra forma de hacer política. Y bueno, pues si eso me ha supuesto a mí un problema, pues creo que eso no es lo importante. Pero es que eso es normal. Yo creo que eso hay que desdramatizar y también pensar que estamos en un ciclo político ya en el que yo creo que la homogeneidad, iba a decir, está pasada de moda. Yo creo que una candidatura en la que se confluye, en este caso ahora Madrid, es el resultado de la unión de gentes muy diversas y por lo tanto que no tienen por qué dejarse en casa sus opiniones o posiciones políticas, que pueden tener diferencias en urbanismo, en economía, pueden tener diferencias en cómo atender las emergencias sociales, pero sí tenemos y compartimos elementos fundamentales de proyecto de ciudad que nos han hecho ir juntos a unas elecciones y que yo creo que sigue, incluso con las diferencias que tenemos y tendremos en el futuro, sigue mereciendo la pena trabajar juntos y juntas por tener una alternativa de izquierdas en la ciudad de Madrid. Por lo tanto, yo creo que pensar que la heterogeneidad es una fuente de problemas, yo creo que es perderse la riqueza de la heterogeneidad. Yo creo que es muchísimo más rica una candidatura como la que hemos tenido en la ciudad de Madrid, que tiene perfiles tan absolutamente diversos y maravillosos como mis compañeros, pues empezando por la alcaldesa Manuela, o mi compañera Rita, o mi compañero Jorge García Castaño o Inés, y mi compañero Mauricio Valiente. Pues uno es de mi formación política, Izquierda Unida, y otros no. Y aún así, pues hemos sido capaces de conformar un proyecto que ha mejorado sensiblemente la ciudad de Madrid y que ha demostrado que hay otra forma de hacer las cosas. Y bueno, pues yo creo que eso está muy por encima de las diferencias puntuales que las hemos tenido y que las seguiremos teniendo, seguro. Bueno, yo apuesto evidentemente porque sea así. Yo creo que si estoy defendiendo que es una fórmula positiva, pues no voy a apostar por algo diferente en el futuro, pero no solamente a nivel municipal. Considero que la unidad popular de los que son diferentes o somos diferentes, pero tenemos un proyecto de sociedad bueno, pues en las antípodas de la derecha, pues lógicamente merece la pena, ya digo, juntarse con quienes pueden tener posiciones divergentes en algunos aspectos, pero coincidimos, ya digo, en lo fundamental. Y por supuesto yo apuesto por ese modelo y apuesto por la democracia radical, por la horizontalidad, porque creo que eso es una cosa que hemos aprendido con el tiempo. No toda la gente lo ha experimentado de la misma manera y ni lo ha visto en el mismo momento, pero yo creo que en la actualidad es ya complicado, hasta en partidos políticos que aborrecían ese tipo de cosas, pues que, por ejemplo, las candidaturas se elijan por la votación de la gente, pues ese tipo de cosas que antes eran tan raras, pues yo creo que se han interiorizado hasta por la derecha más rancia, ¿no? Bueno, pues evidentemente que los programas se participen y que se construyan desde abajo, que las bases tengan que decir a la hora no solamente de los programas electorales, sino de la práctica diaria cuando gobiernas, ese tipo de cosas, bueno, pues yo creo que han venido para quedarse y evidentemente yo siempre voy a apostar por eso. ¿Qué pasa?
que siempre es más complicado, o sea, siempre es mucho más complicado, porque claro, si yo estoy solo en un sitio, pues no tengo que discutir con nadie, pero yo creo que la riqueza de tener el debate, al final el resultado de la reflexión colectiva siempre es mejor que la idea brillante de alguien de forma individual. No, bueno, está claro que compañeros y compañeras de Podemos y de mi organización Izquierda Unida hemos ya hecho público que queremos que haya una nueva fórmula ganadora tipo ahora Madrid para las elecciones de 2019 en la ciudad, y yo estoy absolutamente seguro que eso, que tiene la base, ya digo, de programa realizado desde la base y por la base, y de primarias en las que se respeten las diferentes sensibilidades y haya proporcionalidad a la hora de elegir candidatos y candidatas, yo estoy seguro que eso es lo que finalmente terminará ocurriendo en la ciudad de Madrid. Y evidentemente, como eso es lo importante, lo menos importante son las personas. Evidentemente, pues yo soy un militante más de Izquierda Unida y bueno, pues estaré apoyando lo que el resultado de ese debate colectivo se dé con toda la fuerza del mundo. O sea, pero es por descontado que en el proyecto voy a seguir, o sea, en el proyecto voy a seguir. Lo que ocurre es que muchas veces se piensa que el proyecto es necesariamente ser concejal o concejala, y yo creo que eso es una cosa que, no me atrevería a pensar más allá de pasado mañana, con lo cual eso es algo que ni me planteo ahora mismo. Lo que me planteo es que sí que, por supuesto, voy a continuar el proyecto de hacer una ciudad de Madrid mejor. Eso se hace desde las asociaciones vecinales, desde los partidos políticos, desde los grupos de presión que defienden la ciudad en la calle parando un desahucio. Desde todos esos sitios se hace, y también desde una concejalía. ¿Dónde vaya a estar yo? Eso no es importante. Ya veremos.